desde lo que en economía llamamos el lado de la demanda agregada, exclusivamente. Yo creo que hay que hacer muchas cosas desde el lado de la oferta, y no se está haciendo absolutamente nada desde ese punto de vista, porque si solo lo hacemos desde el lado de la demanda, vamos a incurrir en unos déficits presupuestarios que yo creo que son difícilmente sostenibles, pero lo dejamos eso, la discusión para después. No, yo creo que es en el lado de la oferta es donde hay que pedirle al gobierno que haga muchas más cosas, porque también se han hecho en el resto de Europa muchas más cosas. El lado de la oferta quiere decir reforma del mercado de trabajo. Y reforma del mercado de trabajo, el primer objetivo debe ser parar la sangría del desempleo. Decías que hay que hacer para reactivar, no, es que lo primero que hay que hacer es tapar la herida, parar la sangría del desempleo, que se tenía que haber hecho muchísimo antes. ¿Cómo? Se tenía que haber hecho muchísimo antes, pues modificando las condiciones de los contratos a tiempo parcial, facilitando las reducciones de jornada con reducciones de salario, aunque el resto del salario fuera con cargo a la seguridad social. Eso es lo que han hecho en Francia. Lo de los tiempos parciales es lo que han hecho en Holanda. En Alemania han hecho las dos cosas, han tomado las dos cosas, y Austria ha hecho exactamente lo mismo que Holanda, y todos ellos tienen tasas de paro mucho más bajas que nosotros, ¿no? Todo eso ya no serviría para generar nuevos empleos, pero serviría para tapar la herida, y se tenía que haber hecho muchísimo antes. ¿Por qué no se ha hecho mucho antes? Pues básicamente porque los sindicatos se han opuesto y el gobierno está del lado de los sindicatos. Y lo que no podemos hacer es hacer caso a esos señores y a continuación solucionarlo todo con gasto público con cargo a los contribuyentes. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa visión. A mí me parece que claro que sí hay que hacer algo en la demanda agregada, especialmente en gastos de inversión, pero que hay que hacer muchísimas cosas del lado de la oferta, y el resto de Europa lo ha hecho. Estamos viendo prácticamente a diario protestas de trabajadores de muchos sectores en España pidiendo medidas de apoyo a su situación. Esta semana en concreto salían a la calle las pymes, los autónomos. Ellos pedían medidas tan concretas y tan fáciles de entender como, por ejemplo, que no se les obliga a pagar el IVA antes de cobrar ellos, algo que siguen haciendo ahora, o que se obligue a la administración a pagar dentro de los plazos que realmente son legales a día de hoy. Esto se sigue sin hacer, y medidas quizá tan sencillas como estas podrían evitar, ¿no?, cierre de empresas. Sí, eso es lo que piden los trabajadores. Sí, yo creo que hay que retocar. Es como cuando se establece el debate de decir, hombre, hay que tocar, decía ahora Juan José, medidas en la oferta, claro, pero lo cortés no quita lo valiente. Bueno, lo valiente no quita lo cortés. O lo valiente no quita lo cortés. Lo que quiero decir es que la clave es priorizar. Y si priorizamos, como tú preguntabas, y lo primero, decir, ¿qué hacer para reducir el crecimiento del paro? No es lo primero, no es hacer, vamos a retocar, a reordenar los papeles y hacer medidas en la oferta, que se pueden hacer. No nos engañemos. Honestamente, cualquier tipo de reforma, incluidas las reformas en el mercado de trabajo que hagamos ahora, no taponan inmediatamente la sangría del desempleo. Es probable incluso que lo aumentaran. Pero bueno, el mercado de trabajo ahora está con una flexibilidad grande, echando a la gente a la calle, ¿no? La única forma, vamos, lo dice todo el mundo, ¿no?, lo ha dicho Europa, de taponar la sangría del desempleo, evitar el desplome de la demanda agregada, es el protagonismo de la inversión o del gasto público. Yo particularizo y digo, de la inversión pública, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas están sufriendo, tú señalas, y es verdad porque lo reflejaba ese indicador de confianza de las cámaras esta semana, ¿no?, al que tú comentabas antes. Cuando dices, oiga, ¿usted cómo lo está pasando? Empresas, además, donde el 99% de las empresas españolas son pequeñas y medianas. Cuando hablemos de empresas no pensemos en las del IBEX 35. Tenemos que pensar que no crean tanto empleo. Tenemos que pensar en las pequeñas y medianas. Y lo primero que dicen es, oiga, usted para fortalecer su confianza, ¿qué necesita? ¿Una reforma en el mercado? Dice, no, demanda. ¡Bum! Contestaciones del 80%. Bueno, venga. Y segundo, financiación. Claro, porque lo que tú señalas es cierto. Es que hay gente que no puede pagar el anticipo del IVA. Es que hay gente que tiene problemas, que teniendo un negocio que es viable, sin embargo está sin la respiración asistida que ha estado esta economía en los últimos 14 años. El crédito venía creciendo a ritmos del 20%. Esos son fallos que hay que solucionar. Uno puede decir, frente a esos fallos que inciden, carencia de la demanda, carencia de financiación, racionamiento crediticio, que inciden de forma significativa en el aumento del paro,
podemos decir, ahora lo que tenemos que hacer son reformas. Yo creo que las reformas hay que hacerlas de forma continua, en la calidad de las instituciones, en el mercado de trabajo, en los mercados energéticos, en las administraciones públicas, etcétera. Yo creo que hace muchísimos años que esa especie de enfrentamiento, medidas, economistas partidarios de la reforma o la mejora de la oferta frente a más partidarios de medidas de demanda, quedó obsoleta, ¿no? Lo que es importante es, si la prioridad es tapar la hemorragia, si la prioridad es esa, no cortarle el pelo, que tiene mucho pelo y que tiene un salpullido tal, sino cortar la hemorragia, lo que tenemos que identificar, y no hay otra forma. Y desde luego esa medida es tanto más fácil de adoptar cuanto que, insisto, los mercados financieros, los mercados de bonos públicos, si les atribuimos algo de eficiencia, algo deben estar diciendo, están diciendo, oiga, aproveche usted, e invierta. Yo sí, ahí estoy de acuerdo, ¿no? Creo que el euro que se gane no es para pagar más impuestos. Yo creo que a mí, como contribuyente, no me importaría que se fortaleciera la capacidad competitiva de mi economía, porque incluso así podrían bajarme impuestos en el futuro, ¿no? Hombre, déjame, Mónica, un poco de... Sí, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que eso es atacar los efectos y no las causas, y por eso no logramos nada, y por eso estamos donde estamos. La pequeña y mediana empresa no tiene demanda, claro que no tiene demanda. ¿Por qué no tiene demanda? Si lo has dicho tú antes. Porque es que el paro que se está generando una caída en la renta disponible, y entonces no hay demanda. Claro. Entonces lo que decimos es, bueno, como no tienen demanda, lo que tenemos que hacer es que les bajen el IVA, que quiere decir más déficit público, y que los ayuntamientos que no tienen dinero, porque es que no tienen dinero, no es que no paguen porque no sean malvados, sino porque no tienen dinero, pues tengan más dinero que les dé el Estado, o sea, más déficit público. Como hemos generado una caída en la renta disponible, por tanto una caída en la demanda, por el sistema laboral español, entonces ahora lo que decimos es que haya demanda con dinero a cargo del contribuyente. Bueno, yo creo que eso no es admisible. Vamos a ver, está diciendo todo el mundo en Europa que no es momento este no es momento para bajar los impuestos, o no es momento para hacer... Esto es verdad, pero también te está diciendo todo el mundo en Europa y dentro de España que reformemos el mercado de trabajo. ¿Conoces una institución que no lo diga? Pues claro, ¿y por qué? Pues porque de haberlo hecho, que no quiere decir flexibilidad del despido. Si es que el mercado español en una parte es dual y en una parte es excesivamente flexible y en la otra muy rígida, quiere decir el haber intervenido en los temas de la negociación colectiva, el haber intervenido en la negociación de los ERES, el haber intervenido en los despidos, en las condiciones del mercado de trabajo para impedir el despido. Eso, de haberlo hecho, no nos hubiera dado lugar a esta caída de la renta disponible y por tanto a esta caída de la demanda. Y si no lo hacemos, seguiremos teniendo caídas en la renta disponible y caídas en la demanda. Y no podremos decir después, entonces ahora que venga el Estado y que incremente el déficit público para sacarnos de esta. A mí me parece que esto es bastante urgente y que lo que hay que hacer es encerrar de una vez a los sindicatos y a la patronal, donde sea, en el castillo donde sea, cerrarles con llave y decir, y ahí no salen ustedes a merendar hasta que no haya alcanzado. Y que deje de ser tabú este aspecto, claro, ¿no? Porque es verdad que sigue siendo tabú algunos de los aspectos de cuando se habla de reforma laboral, ¿no?, en este país. Bueno, es en este contexto en el que...